Esto es Locos por el SaaS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Cris y Félix. Invitado especial, Alejandro Pérez, CEO y founder en Cobranza Online. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Juan Valdés, Sapin. Este es un espacio presentado por Dumint. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Cris, hola Félix. Hola Pablo. ¿Qué tal Pablo, Cris? Ya estamos instaladísimos aquí en nuestra nueva oficina. Sí, pues. ¿Cómo ha estado esta semanita? Cris viene llegando de vacaciones. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Bien, súper. Descansado. Sí, rico. Bien, pero insuficientes, como siempre. Pero es la tónica del emprendedor, pues nada que hacer. La vida del emprendedor. Sí. Oye, y estamos hoy día, para variar, con un tremendo invitado, un amigo de la casa, Alejandro, cofundador y CEO de, o me equivoqué en el canal. Sí. Bien, Cobranza Online. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación a los tres. Muy honrado porque creo que el calibre de los invitados acá es tremendo, así que espero no desteñir. Y felicitarlos por el espacio porque es un espacio interesante para el SaaS. Te voy a poner en aprieto rápido. ¿Qué capítulo te ha gustado más de Locos por el SaaS? Me vine ayer para Santiago escuchando el último de crédito y me topé con la sorpresa que nos recomendó a nosotros. Bueno. Ah, no me acuerdo. No, verdad. Es Cobranza Online y bueno, pensé que estaba arreglado. ¿La integración o no? ¿Estuvo arreglado o no? No, para nada. No, lo comentó él. No, El SEA es un entendido del mundo de la tecnología, porque acuérdate que pasó por el PCI, pasó por varios lados, entonces conoce el mundillo. ¿Y no es cliente tuyo? Sí, es cliente. Ya. Sí, por eso, Está bien. Está bien. Pero puede. Pero te hago una pregunta. Me esperaba un Slack, no sé. Te hago una pregunta. ¿El SaaS que hay que recomendar hoy día está pauteado? Lo he pensado harto. Ya, pero no te lo Pero hemos no, pauteado pero nosotros. no te lo pauteamos nosotros. Es verdad. Sí, po. Es así con todo. Así es la cosa, todo Fue genuino. Fue genuino, fue completamente genuino. De hecho, ni siquiera nos acordábamos nosotros. Sí, yo no me acordaba. Qué bueno. Cuéntanos un poco de qué se trata Cobranza Online y cómo llegaste a este mundo tech, por decirlo así. Chuta, larga historia, pero Cobranza Online parte un poco con la necesidad de los emprendedores y las pymes de recuperar su factura impaga. Y básicamente no es que la necesidad no estuviese cubierta antes, pero estaba cubierta para en el fondo, tamaño de empresas más grandes. Entonces llegaba una pyme, un emprendedor con una o dos facturas impagas a Equifax, a ICOM o a Sinacofe, a cualquier lado, y le decía, sí, perfecto, usted tráigame su factura, pero tiene que firmar un contrato anual que le va a permitir publicar 10 facturas y le va a permitir 10 informes y te va a tener que pagar, no sé, 4 UF mensuales. Y la verdad que ese servicio, que está muy bien diseñado para un tamaño de empresa mediano, grande, la verdad que le queda como poncho a las chicas, a las MIPES. Y partimos un poco como en como con ese nicho. Y en el fondo se nos ocurrió hacer algo que dijéramos, bueno, cuando viene este emprendedor con una factura incobrable en la mano, lo que menos tiene es plata. O sea, tiene un incobrable y su flujo de caja está bien deteriorado. Entonces, y la probabilidad real de recupero que va a tener va a estar entre 30 y 40%. Entonces, bajo el sistema convencional, el gallo en un 60-70% de las veces queda en una peor situación que la que llegó. Bueno, ¿cómo arreglamos eso? Y además se gasta plata para eso. Exacto, o sea, que el gallo gastó plata y no recuperó, o sea, quedó peor, ¿cachai? Entonces, bueno, ¿cómo hacer algo que en verdad ayude? Y ahí en el fondo partimos con desde un inicio con si no recuperas no pagas, que en el fondo fue como nuestro eslogan, y decir, vengan, asumimos todos los costos por ustedes, o sea, no hay una letra chica, nada no que te van a meter un costo, es totalmente gratuito y te vamos a cobrar una comisión, en el fondo, y una comisión que en promedio es como un 8%, es una comisión tampoco una locura, solo si logras recuperar tu plata, o sea, solo si logramos recuperar tu plata. Y creo que ese modelo, haber como entendido esa necesidad muy bien desde un principio, fue clave y nos permitió escalar rápido en este segmento. Al final ahí, cuando habláis de escalar,
es porque está yendo la cola larga, en el sentido de miles de documentos de 5 lucas, 10 lucas, 100 lucas, que son las cosas que tratan de evitar obviamente las grandes empresas que se dedican a la cobranza, porque no, me imagino no tienen un modelo escalable, una fundación que... Me imagino que la cobranza la hacen con telefonistas llamando y haciendo cosas que son muy manuales, ¿o no? Claro. Ahí es donde entra el SaaS, me imagino. Ahí es donde entra Claro, la tecnología. es súper bueno el punto, Cristian, porque yo creo que nosotros, de ahí quise contar la historia y todo, pero nosotros no veníamos de la cobranza, más bien veníamos de emprendimiento y qué sé yo, y entramos en este mundo de la cobranza un poco por accidente y con una hoja en blanco, ¿cachai? Y creo que esa hoja en blanco fue súper importante como para realmente hacer algo distinto, ¿cachai? Entonces teníamos, ponte tú, la sensación de que el teléfono era algo que molestaba y no necesariamente afectaba positivamente en un recupero, ¿cachai? Entonces fue como las primeras cosas que hicimos decir, yo llamando, y oye, y me empapelaban a puteadas nomás, y en el fondo, y no se lograba nada, ¿cachai? Entonces validamos tempranamente que, oye, ¿sabéis qué? En vez de estar molestando por teléfono, bueno, construyamos una solución que sea informativa, que no moleste y que sea efectiva, ¿cachai? Y ahí fuimos, en el fondo, y fuimos creciendo y nos fuimos enfrentando con ciertas problemáticas, ciertos tacos. Hubo momentos muy críticos, me acuerdo perfecto que cuando estalló la pandemia, se nos duplicó la pega porque éramos un servicio 100% digital. Entonces fue una cuestión, y en ese minuto éramos, no sé si yo y Luis, nomás 2 o 3 personas. Y en el fondo, ¿qué hacemos? Tenía 200 correos de empresas morosas reclamando porque no, que yo pagué, que la cuestión y mandando 25.000 documentos. Y yo pálido, ¿cachai? Onda, ¿qué hago? No. Un happy problem. Claro, pero por otro lado... O no tan happy. No tan happy porque resulta de que no era incapaz, o sea, tenía que contratar 20 personas para poder atender estos reclamos y estas cosas. Y ahí con Luis dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pongámonos rojos por un rato, pero desarrollemos una solución que nos permita, como con tecnología, superar este problema sin tener que contratar un ejército de personas. Perfecto. Y ahí salió la plataforma de reparos que se llama plataforma de reclamos. Y esa plataforma lo que hizo fue, en el fondo, llevar cada caso a una URL única y, en el fondo, poder canalizar las fuentes de los reclamos y adjuntar la evidencia y poder hacernos cargo. Ya. Oye, Alejandro, y en ese sentido, ustedes les llega a la empresa con arte incobrable, no ha trabajado con ustedes antes. ¿Cómo logran generar cierta recurrencia como con los clientes? Y complementando, ¿cómo construyen una comisión en base a eso? Porque igual el modelo es un riesgo para ustedes. O sea, ustedes están haciendo una gestión, como si no recuperas, no pagas, y llega un tipo y me manda cualquier cosa. Por un lado, me imagino que la alianza es algo interesante y podríamos después andar en eso también. Bueno, el tema de la alianza con ustedes, obviamente, es la alianza más potente que tenemos. Oye, esa historia es entretenida, ¿eh? Como 2 empresas que quizá alguien buscaba cobranza en internet y ambas tenían algo similar, y a ustedes les pasaba mucho que nos veían como competidores. Claro. Y juntarnos, me acuerdo cuando nos juntamos por primera vez, como dijiste, esta es la unión perfecta para que los clientes entiendan que somos partners y no somos competencia. Exacto. O sea, la cantidad... Ahora me robaste en SEO la palabra hey, pero bueno. Hagamos de una lucha siempre. Sí. No, bueno, o sea, la cantidad de veces que me han preguntado, oye, cuando le explicaba, bueno, ¿qué es lo que así hacemos esto? Yo conozco una empresa, Dudemint. No, mira, estamos en distintas etapas. Dudemint son los capos en la parte más preventiva, de anticipar tu flujo de caja, qué sé yo. Y nosotros nos hacemos más cargo de la parte más, cuando los casos se ponen difíciles, somos los que... Y en el fondo es un match perfecto, ¿cachai? Bueno, una de las... Súper buena pregunta, Félix. Al final, yo creo que toda empresa, ¿cierto?, quiere
quiere ir por la recurrencia, ¿cierto? Quiere poder tener un modelo que te pueda predecir de mejor manera tus ingresos futuros y cobrar, ¿cierto? tus UF a fin de mes. ¿Se consideran un SaaS propiamente tal? Es que hoy día, claro, partimos no como SaaS, porque la naturaleza, por todo lo que expliqué al principio, ese bajo volumen de incobrables de este segmento no te da para tener una suscripción. Claro. Entonces, nuestra naturaleza partió así, pero ya al día de hoy, obviamente, hemos ido avanzando y tenemos otra solución de publicación que ataca a empresas más grandes. Está entrando muy bien en la Industrial Factoring y eso funciona como SaaS, ¿cachai? Ahora, aunque tu modelo de negocio no sea recurrente, al ser transacción, o sea, como que hoy día se está dando un montón de La SaaS. transacción recurrente se entiende como SaaS. Exacto. Y lo hablábamos, a nosotros nos pasa que tenemos modelos recurrentes y no recurrentes, y en el fondo, ¿cómo contabilizáis lo que no es recurrente como con 100% de probabilidad, pero que si vais dando vuelta en la rueda todo el tiempo te está entrando porque transaccionalmente igual la gente entra cada cierto tiempo a ocupar tu servicio? Entonces, de alguna manera, como el límite entre SaaS y no SaaS, o el paraguas SaaS se está ampliando de alguna manera. Y creo que no solo tener un cobro fijo mensual te hace un SaaS. Eso es como lo que quería hacer la distinción. Y aquí te voy a dejar loco. Nosotros, antes de entrar en el SaaS, o sea, antes de tener como SaaS oficial en que cobramos UF mensual y qué sé yo, medíamos en el fondo la reocurrencia de nuestros clientes, porque nos interesaba, independiente de no cobrarle todos los meses, pero sí nos interesa que vuelvan. O sea, que en el fondo que tiene que ver con el producto y qué sé yo. Entonces, tenemos segmentado los clientes one shot, los que han contratado una vez, y los reocurrentes. Y una empresa como Mudango, ponte tú, que es de mudanza, un poco lo mismo, ¿cachai? Tú no te estás mudando todo el tiempo, te vas a mudar cada quizás. Tuvimos Mudango acá, nos contaba que su parte más recurrente la logró a través de la cadena. Claro, o sea, sí. Claro, de Ágil, sí. Que también fueron a buscar algo que generara eso. Claro, porque es muy rico tener el modelo, una suscripción, ¿cachai? O sea, es mucho más fácil para efectos financieros, para el fondo, para proyectarte, ¿cachai? Exacto. No partís el día 1 del mes en cero. Exacto. Esa es la tónica del kiosco, de cualquiera, la farmacia. Exacto, pero Cero. claro, pero al mismo tiempo creo que hubiese sido un error pretender nosotros partir con un SaaS, aunque le cobráramos 500 pesos, no tengo idea por la empresa, con este segmento que no era rentable. Que no tiene el volumen para ¿Qué hay hacerlo, visto ¿cachai? después de cuántos años lleva Cobranza Online ya funcionando más o menos? ¿5? A ver, ¿Cuál era el dato que te tirar antes? Ese, Lo sí. dejaste ahí. sí, Cobranza Online es divertida la historia porque el 2017 parte como una empresa que se llama Softmeds, ¿ya? Y Softmeds lo que hacía era intentar reemplazar un poco al asistente de un profesional independiente. Un gallo que tiene una consulta, que típico que tiene un asistente que le cuesta carísima, y era un software que pretendía en el fondo reemplazar a este asistente, ¿cierto? A estos profesionales independientes, y que cumplía 3 funciones. Cumplía una función que era agendamiento en línea, otra función que era tener las fichas médicas de los pacientes en línea, como poder ordenarles todo para que dejaran el cuadernito y qué sé yo, y una tercera que tenía que ver con recaudación, cobranza. Y ahí, esto fue el 2017, eso fue como marzo, abril del 2017. El que se hizo fuerte ahí fue Denta. El que se hizo fuerte ahí, y lo que vimos, ponte tú, para agendamiento, y que lo, puta, me acuerdo, me metí a LinkedIn a ver los fundadores, y qué sé yo, como que calibré el equipo y dije, bueno, estos guanes van muy en serio, y era Agenda Pro. Bueno, y claro, yo creo que por ese lado, como que no, tuvo perfecto el decir, ¿sabes qué? Aquí no voy a meter porque yo creo que hubiéramos salido para atrás, ¿cachai? Y después el tema como de la ficha médica en línea, los gallos te decían, está súper choro, todo lo que queráis, pero sabéis que déjame igual un tiempito más con el cuadernito y déjame tranquilo yo un tiempo más, ¿cachai? Bueno, a todo esto, hoy día hay una empresa que se llama Encuadrado,
También. Sí. No, hay muchas. Está en el Delta Link fondo, con que Feltata. quizás está en el timing correcto para hacerlo, pero quizás el 2017 no lo era, ¿cachai? No sé cómo le había un cuadrado, pero Ahí lo encuentro... superé. Le escribí una vez por LinkedIn al gallo y le dije, oye, puta, cobranza online, aunque no creáis, partió como con esta idea. No me pescó mucho, pero igual le quería contar, ¿cachai? Está escuchando el podcast seguro, así que... Bueno, un saludo ahí y mucho éxito. Bueno, entonces, esto fue en marzo del 2017. En este producto de SoftMeds lo habíamos lanzado, ponte tú, a los 6 meses, tipo julio, agosto del 2017. Y ahí, después de ese feedback, puta, esta agenda pro, estaba el tema, que iba a tomar tiempo el tema de la ficha médica en línea. Pero el tema de la cobranza fue como, weón, acá realmente me ayudáis con algo, ¿sí? Y ahí fue el primer pivote que nos llevó a crear una plataforma que se llamó cobrahonorarios.com, que se dedicaba a ayudar a estos profesionales independientes a cobrar sus boletas de honorario. Y y ahí viene un poco la ignorancia del tema de la cobranza, no teníamos idea que las boletas de honorario es un pedazo de papel que no sirve para nada, no tiene ninguna validez para cobrar, o sea, tú la emites después de que te pagan. la en el factura fondo. con título ejecutivo. Exacto. Entonces, y claro, o sea, en el fondo la boleta de honorarios no es una cosa, no es algo que tú puedas cobrar. Y lo otro que aprendimos ahí también en ese proceso, ya metiéndonos más en el tema legal y qué sé yo, era lo complejo que era en el fondo el tratamiento con personas naturales. O sea, tanto Bien. para poder publicar una persona natural como para poder consultar sus datos, etc. Entonces esas dos cosas nos dijeron, bueno, ya que tenemos creada esta plataforma de cobranza, bueno, ¿por qué no probamos con pymes, con factura? ¿Cachai? Y ahí fue como al tiro, ¿cachai? Y ahí hubo como este concepto bien manoseado del product market fit, Ajá. pero lo sentimos de forma inmediata con una alta disposición a pago. ¿Cuánto tiempo pasó en ese proceso hasta lograr el PMS? Muy buena pregunta. El Cobra, que se llama... ¿Más de un año? Ojo que se llamaba y se llamaba al principio, pasó de llamarse cobrahonorarios.com, pasó a llamarse cobrafacturas.com. Y después al tiempo lo cambiamos a cobranza online por un tema de SEO y otras cosas. Pero cobrafacturas.com, que es exactamente lo que hacemos hoy día, la primera factura por un servicio exitoso que emitimos fue en marzo del 2018. Un año después. O sea, fue un año con 2 pivotes que nos permitieron en el fondo... ¿Cómo se mantuvieron vivos ahí ese tiempo? Yo venía con algo de ahorros por Fue como inversión propia, literal. Claro, de Brota logré sacar algunas lucas que me las iba quemando como loco, obviamente. Teniendo una vida mega austera, Luis seguía en ese minuto trabajando en Groupon. En el fondo Luis tenía su pega y yo quemaba ahorro. Yo le estaba metiendo más en ese tiempo que él y nos juntábamos como, digamos, en las noches a trabajar firme. Oye, Alejandro, te quiero llevar a otro lado. Y pensando como en ese partir de hoy día, son una empresa de ¿cuántas personas? Son poquitos. Son poquitos y hacia allá quiero ir. Como son una empresa súper eficiente, para el tamaño que tienen una cultura súper particular que la hemos conversado y que creo que sería bueno que como contar un poquitito de eso y cómo han ido armando esa cultura también. Chuta, súper bien profunda la pregunta. Y porque sé que hay fundamentos detrás bien importantes también. A ver, yo creo que ahí en la cultura nuestra hay hay un antes y un después. El tema de ser como financieramente muy eficiente y tratar como de ir creciendo de forma orgánica, te diría que tiene su fundamento en que yo soy malísimo para levantar plata. O sea, no me declaro realmente o sea, soy malo. Hay algo, porque Lo he intentado. no es que no hemos intentado, pero no ha resultado, ¿cachai? Entonces, por un lado, como que decís, ¿para qué vas a seguir perdiendo tiempo? Porque igual es bien desgastante el tema de levantar Sí, lucas. te saca de Mejor, foco. weón, me enfoco en el producto y tratar de ser sustentable, bueno, y si llegara alguien en el camino más adelante, bueno, bacán, pero
Pero lo cierto es que hoy día como que ha sido el camino porque es lo que nos ha tocado. ¿Sí? Y quizás que tiene que ver por... Pero el día son 15 más o menos ustedes, o 10. No, menos, somos 11, 12. Y eso es impresionante para el tamaño que tienen. ¿Cómo manejan esa ansiedad? Porque ya pasaron por el proceso de levantar lucas y es típico que hay como en el ecosistema una sensación de como que se te va a pasar la vieja, que va a pasar un competidor y va a levantar infinita plata y te va a comer. Y como que un poco suele estar ese cuco todo el rato, pero y termináis haciendo cosas más por un VC que por lo que necesita más la empresa. ¿Cuál es la disciplina que han aprendido por hacer las cosas por ustedes mismos nomás? Cuando ya dicen, chao las lucas de afuera, este buque o flota solo o no flota. Sí, es que ahí yo creo que estáis tocando otro tema. No alcancé a responder lo otro, pero estáis tocando otro tema, creo, bien profundo y que tiene que ver, yo creo, en una... como en un ecosistema que está demasiado centrado en el levantamiento de capital. Y esta cuestión yo la veo súper latente en el rol de... nosotros fuimos, parte del principio, fuimos parte de Startup Chile, eso nos permitió... De hecho, que Luis saliera del grupo. Y con Startup Chile, como que siento que tengo como un deber de devolverles la mano porque creyeron en nosotros en su momento. Y soy mentor de Startup Chile como hace, no sé, 2, 3 años. Y cada año veo 2 o 3 emprendedores, tratar de ayudarlos, digamos, como mentor. A pesar de que a medida que más avanzamos, creo que es más difícil dar consejos porque es muy multifactorial el éxito. Y en todos los casos como que llegan a la reunión, digamos, al proceso con la locura de levantar plata. Claro. Y creo que tiene que ver parte, o sea, de los diarios, ¿cachai? De que los diarios, lo que habla el diario es la competencia, quién levantó más plata en la ronda 1, en la 2, en la 3, en la 4, cuando en verdad, puta, debería ser secundario, ¿cachai? O sea, Nos ha pasado, de hecho, como anécdota nos ha pasado y en PR lo comentaba harto y tratamos de darle una vuelta a qué comunicar a los diarios. Y las primeras 3 reuniones con la gente de PR era como, comuniquemos el levantamiento, comuniquemos una forma en que ustedes levantaron plata que no comunicaron el levantamiento pasado. Y nosotros era como, ¿por qué? Porque ustedes dicen la palabra levantamiento y el diario lo publica. Y un poco también... El ecosistema no es solo el emprendedor embobado por la plata, sino que están los VCs, están los mismos diarios, como que todos están alimentando una fábula en torno al levantamiento. Exacto, y es algo que creo le hace daño al ecosistema porque en el sentido de que tú tienes a las nuevas generaciones de emprendedores entrando a un baile que no es el correcto. ¿Sí? No es una competencia de quién levanta más plata. Esta cuestión es una maratón de quién logra resolver al final un problema, ¿cachai? Y si ese problema en el camino necesitaba de fondos, necesitaba capital de riesgo y erais bueno para levantar plata y lo lograste, bacán, ¿cachai? Y te fue bien. Y no son excluyentes, no es que uno esté bien o otro está mal, pero llevar todo a una competencia de quién levanta más plata, creo que genera una tremenda confusión, ¿cachai? Y esa parte me preocupa. Y te saca de foco. Sí. Y te saca completamente de foco. Si eres un solo founder, la cabeza de la empresa está solo pensando en eso. Y definís tu estrategia, definís tu plan para los próximos años en base a serie 1, serie 2, serie 3. Los mismos inversionistas después te obligan a ir a la serie 2, a la serie 3. Entonces al final tu empresa se convierte en algo que en mi opinión no es como nació. ¿Cachai? Se termina convirtiendo en algo que a veces también cansa al founder. Hay otros que nacieron para eso también, pues hay de todo. Pero ahí nosotros compartimos un poquito esa visión. En Rinde Gastos, de hecho, fue bootstrapeado desde el principio bajo esa visión y es un éxito hoy en día y fue una experiencia, claro, pasáis penurias también, pero es bien gratificante cuando bootstrapeáis tu Hay que tener tu claro negocio. cuál es tu noción del éxito. Si al final, de alguna manera, no sé, uno ve hoy día un Talana y un Book, por ejemplo. Que argumentablemente Book es mejor, pero no es 100 veces mejor. Y cuando tú le preguntas a un cabro que viene saliendo de la U, dice Book porque levantó 50 millones de dólares, por eso te responde. Pero nadie piensa que la diferencia de ARR entre los dos no es más de 3 veces, por ejemplo. Claro. Y Talana es una empresa que partió a pulso, que salieron los founders un poquito antes tal vez, pero que le fue increíble. O agarrar un Zeppelin contra un Cumplo. Y Zeppelin, que ha salido en todos lados y
company con venture debt y todo, que el titular dice levantó como 200 millones de dólares, pero en verdad de los cuales 10 fueron para la operación y el resto es deuda para poder prestar, por ejemplo, y lo comparáis con un Cumplo que quizás levantó 4 millones o 10, pero están causando impacto los dos brutal en México, en Colombia, en todos lados. Entonces, como también medir el tamaño del éxito por el tamaño del levantamiento, hace rato que no es verdad, pero comparto contigo que hay como una nube que cuesta ver como entre el titular de qué pasó con tal empresa que haya levantado tanta plata, a dónde llegó, también porque tan rápido como los levantan, también los bajan, pues, o sea, después dejáis de sonar y desaparecís del ecosistema de alguna manera. Claro. Nosotros hemos visto harto, sin irnos tan al detalle en el tema del levantamiento, pero creo que hemos visto ahora varios modelos que están entretenidos. Tal vez ScaleX, por ejemplo, que están haciendo con la bolsa. Hay fondos que están haciendo Venture Debt en otros modelos. Los mismos bancos se están atreviendo más. Nosotros, personalmente, acabo de sacar un buen crédito con el BCI, que hemos ido construyendo nuestro historial financiero, como nos decía Juanjo de WIRT, que ellos fueron calladitos, pidiendo 10 millones, después 50, después 100, y hoy día acceden a una línea de 1.000 millones. Como que un poco, no hay que olvidarse que esto es más viejo que el hilo negro. Al final un negocio se trata de las cosas simples. Exacto. Oye, y sacándote de ese lado, en conjunto con... No sé si Félix, querés que te responda lo de la cultura, weón. Dale, feliz. Ese video ya es para allá. Sí, básicamente yo creo, y ustedes deben tener muy claro, yo creo el gran desafío, lo más difícil, la parte más compleja para nosotros es atraer talento. O sea, es lograr sacar a alguien muy bueno de una empresa corporativa. Lo tenemos todo ese desafío. Es el más difícil y yo creo que es el más crítico que va a determinar tu éxito futuro. ¿Cachai? Entonces, el fondo, y yo creo que la primera contratación, la primera atracción de talento, en el caso, voy a hablar por Cobranza Online, fue un cuevazo. Entonces, fue una cuestión muy random que hablando de la Belén, ¿cachai? O sea, la entrada de la Belén a Cobranza Online fue muy random. Llegó al Algarrobo y la conocí en un asado, qué sé yo. Y bueno, enganchado, ya estaba media tostada en Entel. Y bueno, y se terminó dando que yo lo considero bastante fortuito, ¿cachai? Pero de ahí viene como bueno, una cosa es que una Belén en el fondo te crea y tú logres y entra a trabajar contigo. Pero otra muy distinta es que ella es lograr retenerla. O sea, que vea y que se sienta cómoda y que esté en un ambiente donde quiera estar, ¿sí? Y eso te diría que es como la segunda etapa. Y la tercera es cuando ese talento está tan a gusto porque armaste una cultura grata de donde trataste con respeto, diste libertad, una serie de cosas, ¿cierto? Cada uno tiene sus principios en su cultura. No quiero entrar en detalle en eso, la nuestra, para no latear. Pero ahí viene el tercer paso, que para mí es el milagroso, cuando esa persona empieza a atraer a su propio talento. Bueno. ¿Cachai? Y ahí se te genera un círculo virtuoso donde te dejaste de preocupar de gente buena. O sea, empezaste a tener una lista de espera de gente bacán que quiere entrar a tu empresa porque se sabe que hay un ambiente atómico. ¿Cachai? Y suena muy fácil en el papel, ¿cachai? Pero yo creo que es el reto más complejo que como emprendedores enfrentamos. Y es de largo aliento, tienes que construirlo y mantenerlo en el tiempo. No es como un día para otro, y ahora vamos a ser la empresa más feliz del mundo y queremos que la gente venga. Exacto. Bueno, los gringos tienen un dicho muy sabio que dice: Culture eats strategy for breakfast. O sea, cuando la cultura se come a la estrategia, porque una estrategia la podéis hacer de la noche a la mañana. Una cultura es una inercia, un momentum que te demoras mucho en cambiar, ¿cachai? Exacto. Creo que hoy día, bueno, de hecho, justo tuve la noticia en la mañana de un amigo mío que lanzó un emprendimiento para aspirar a ser esta $1 billion company como de una sola persona, como que la tendencia con toda la automatización y con la IA
favorece un poco la apuesta que hicieron ustedes de mantenerse pequeños, compactos y no irse por el volador de luces, de levantar capital y contratar gente y salir en el diario porque tienen 1000 personas contratadas. Creo A pesar de que lo hicimos, pero no nos pescaron. No, a ver, y tampoco... Y puede ser válido, como y decía es válido, Alejandro, sí. Tampoco nosotros nos despertamos un Al día y revés. dijimos la cobranza es nuestro sueño, como que de alguna manera tú te vayas encontrando y vayas aprovechando esas oportunidades, como contrataste a la Belén en su minuto, como no todos pensaban frío y eso es súper importante como validarlo, pero ahora que estáis en una empresa que es altamente rentable, como revenue per employee y tenía un equipo compacto que se puede manejar mucho mejor la cultura, creo que es una situación perfecta con todo lo nuevo que está viniendo. O sea, hoy día las techs están haciendo silenciosamente muchos layoffs, por ejemplo, de tareas operacionales, de tareas más repetitivas, que tenían demasiada grasa que cortar. En el fondo, y creo que lo discutíamos la otra vez con una chela, de cuándo iban a ser rentables estas big techs que están ya abiertas en bolsa y todo, y creo que llegó la época en que le están pidiendo las rentabilidades de canales tradicionales, porque el SaaS ya lleva 50 años. No sé. Entonces, de alguna manera, hoy día, mantenerse compacto y contratar mejores personas que tal vez necesiten menos personas abajo y una cultura más horizontal es el camino. Exacto, una persona que capaz de manejar herramientas y buenas herramientas y busquillas vale por varias. ¿Cachai? O sea, al final, yo creo que al final nuestro juego, nuestro game, onda, se traduce al final, si miráis todo, en tu capacidad de atraer gente, ¿cachai? De gente buena, la mejor. Pero, puta, chuta que es difícil, ¿cachai? ¿Y en qué se fijan? ¿Qué es gente buena para ti o cuáles son las cosas que tratáis? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y aquí viene como una... Yo creo iba a comentarles delante. Lo conversamos en su minuto, cuáles son esas características. Sí, yo me pegué un ranazo, pero fuertísimo en una contratación al principio, que tuve que echar a la persona a la semana. ¿Cachai? Y fue muy duro porque esa persona como que la habíamos levantado a otra empresa y Claro, es duro para todos. puta, Las igual, equivocaciones de las dos partes. o sea, desgarrador, ¿cachai? Igual, no me quiero hacer el santo ni nada, pero le ofrecimos creo que 4 meses de sueldo, ¿cachai? Fue como que traté de minimizar el cagazo, ¿cachai? Y terminó en súper buenos términos y todo, pero no quita que fue para mí una cuestión como muy dura, muy dura, y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que me vuelva a pasar esta hora. No estoy dispuesto, o sea, no estoy creando una empresa para vivir estos momentos, estoy creando una empresa en verdad para hacer algo con un propósito y con un equipo que lo pase bien, pero no quiero más de esto, ¿sí? Y ahí me puse un poco a estudiar, llamé a un par de amigos metidos en temas de recursos humanos, y alguien me recomendó leer un poco este concepto gringo del team player y un poco en lo que están los gringos, que tú contratas no por habilidades específicas, sino que más bien por perfiles, y te hablan de que el perfil ideal de un team player es alguien que es hungry, humble and smart, ¿cachai? Yo creo que el smart tú lo detectáis en una conversación inmediatamente. Vamos a dejar ahí el libro, porque de Ideal Team Player. Sí, alguien lo recomendó la Benny de Vitra, porque ahí sea Ojeda, me imagino que fue el que te comentó también, porque conversaste con él en su minuto. Puta, sí, con el Seba. Entre muchos otros, quizás. Entre varios otros. No me acuerdo quién. ¿Sabéis quién? No. Estábamos en una mentoría de Startup Chile y era co-mentor mío se me olvidó el nombre ahora, pero creo que sigue siendo la gerente de recursos humanos de Fintual. Fintual. Creo que no es chilena, es como colombiana, muy buena onda. Y ella me dijo, puta, léete esta cuestión. Sí. Y para mí ese fue un game changer y en el fondo yo hoy día hago las últimas entrevistas siempre y me fijo como en esas 3 cosas, ¿cachai? Independiente que la persona
no tenga las habilidades para el cargo. Y la Belén creo que fue un ejemplo de eso. La Belén entró a marketing cuando nunca había hecho marketing, pero vi en ella, en el fondo, Hambre. muy claro el componente hungry, muy claro el componente smart. Y el humble de la Belén, yo te diría que hasta me gusta que no es súper, ¿cachai? No es su gran fortaleza, pero por otro lado me encanta como lo rápido que va y todo, ¿cachai? Pero, cuento corto, a partir de ahí, de ese gran quiebre en el fondo, como que empezamos a tener contrataciones muy acertadas. Igual esto fue en una etapa súper temprana, fue cuando éramos 3 personas. O sea, No, claro, si contratáis gente buena, la gente que llega se queda, como que en el fondo ve y el parámetro es lo que ve alrededor. exacto. Y de ahí ha sido como todo, y tú en esa entrevista igual como que tenés formas de obtener esa data. de detectar, Sí. ponte tú si es realmente humble, ¿cachai? Si tú, por ejemplo, le preguntáis le preguntáis, oye, y cuéntame de los grandes éxitos de tu pega pasada, ¿cachai? De lo que estás haciendo hoy día. Y se empieza a hablar de yo hice esto, en vez de hablarte de como equipo, claro. mira, logramos esto, como ahí inmediatamente descartado por no humble, ¿cachai? Y así tenéis otras Pero también la humildad tiene una faceta para abajo, que es súper importante medir, porque tampoco sirve a la gente que... La humildad, saben lo que hacéis bien también. Como esa gente que es falsa humildad y te dice, no, Pero es que yo sé". te lo presentan de una manera súper interesante que tiene que ver con la capacidad de ver en el otro aprender, ¿cachai? Más que presentarte como desde la humildad, es como esa capacidad de como entender que uno está para como mejorar y que en el de al lado puede encontrar esas cosas, ¿cachai? Entonces es súper interesante como esa forma de ver el crecimiento en base a la humildad, ¿cachai? Como que está planteado desde esa perspectiva que también involucra todo lo que tiene que ver con la humildad en sí, pero en este caso particular esa característica es súper interesante. Claro, el concepto porque una persona extremadamente hungry, y el hungry no es que sea una persona que va a vender a su mamá, bueno, no, sino que el hungry se refiere como a esa persona inquieta, que está todo el rato, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que te pueden volver loco al por qué. Sí. Ese es como el ingrediente hungry. Si tú llevas ese al extremo y no hay humble, el gallo que no es humilde como para recibir feedback, se queda pegado, exacto. no aprende, ¿cachai? Porque el gallo está Está bloqueado, recibir feedback. cree que lo hace todo bien y no va a progresar. Entonces, el componente de humildad es el que te permite como que ese hungry finalmente avance, ¿cachai? Claro. Y no te detenga. Suena fácil en el libro y todo, Sí, pero en términos generales te juro que no es más complejo que eso. Y la otra cuestión que hicimos, que fue otra parte como que yo la defino muy importante en la historia de Gobernanza Online, fue cuando me leí el libro de Patagonia, que lo recomiendo, el Let My People Go Surfing, que lo recomiendo a cualquier persona que quiera como una inspiración en cuanto a propósito, valores, etc. Cuando el gallo dice, bueno, ¿qué saco con tener en el fondo valores que son súper estáticos? ¿Qué sacas tú con decir, oye, somos respetuosos, somos trabajadores, somos... Esta cuestión tú necesitas conjugar esos valores en lo que él le llama las filosofías, ¿cachai? Y a partir de esa, y explica muy claramente las filosofías, que es largo, ¿cachai? Es cómo la gente se comporta en base a estas situaciones, ¿cachai? Y en esos como códigos de comportamiento se conjugan todos los valores y está como la identidad de la empresa. ¿Sí? Hay empresas que hacen eso, Amazon, Nike. Puta, y nosotros somos una cagada empresa, Sí. pero me di la paja de hacerlo. ¿Cachai? Tenemos 16 que son principios que un poco cualquier persona que va a entrar a la empresa, lo primero que tiene que hacer es leer esos 14 o no recuerdo, 15 principios. ¿Cachai? Y leyendo eso, se va a dar cuenta inmediatamente Del estilo. la identidad y va a poder decir inmediatamente, ¿sabes qué? Yo parece que acá, puta, no encajo, no encajo, ¿sabes? claro. O esta cuestión me identifica plenamente. Puede ser porque tú puedes tener una cultura de tiburones o puedes tener Claro. una cultura de gente como muy... Y ambos son válidos dependiendo de lo que estés buscando. O sea,
Exacto. El éxito viene en muchas caras y el fracaso también, como encontrar un patrón. Lo hablábamos ayer con Pablo, un poco como hay empresas que tienen cierta identidad y que crecieron a lo loco de Wall Street y les va a la raja y la gente que va para allá entiende los códigos y opera de esa manera. Y lo rico es que si ya vais a emprender, que es suficientemente doloroso y tortuoso, ojalá escojáis algo que se alinee contigo para que en el fondo por lo menos escoger con qué tipo de gente trabajáis y los valores que empujáis de alguna manera. Exacto. Oye, y no sé cómo andamos de tiempo. Perfecto. Depende si producción nos deja seguir o no. Porque No, es estamos- que vamos a cerrar. Volaron los 40 minutos. Sí, Es que es heavy. Estamos tratando de adecuarnos a los 40 A los minutos 40. y- Es como algo que estamos intentando, pero es difícil. Porque no sé si te has dado cuenta. O sea, nos queda una hora. Sí. El CEO dice que o sea, el CEO debiese decir que nos queda más de una hora, pero bueno. Oye, te quería ir para otro lado. En el caso de Cobranza Online, ¿qué ven hacia adelante? ¿Qué han pensado después de todo lo que hemos conversado como en el futuro, como se van a convertir más en un SaaS? Hay un cambio de nombre ahí dando vueltas. Sí. Vi que hay varias O cosas una nueva entretenidas vertical. como se han mantenido inquietos, pivoteando y haciendo cosas nuevas. O sea, nos hemos mantenido pegándonos con Doro firme y echándonos para atrás y bueno, y ahora aprovechemos de mandarle un saludo al gran Andrés Barriga, que en el fondo a nosotros, al igual que ustedes, nos está asesorando, gran valor y en el fondo empezamos un trabajo en marzo que un poco nos cambió el foco, o sea, nos hizo darnos cuenta que estábamos desenfocados. Y en el fondo hoy día pues creamos en un minuto Faro va a seguir existiendo, pero queríamos que fuera como una marca paraguas y pensábamos meternos en el mundo de la data y la verdad es que yo creo que si uno no está en el fondo con mucho capital y no estáis con grandes fondos detrás y todo, creo que el mantener el foco es una cuestión central y ser súper especialista en lo que eres el mejor. Y hoy día básicamente lo que el call de Andrés fue, compadre, déjense huevear y enfóquense en lo que ustedes son muy buenos, que es en cobrar facturas. ¿Sí? Y por ese lado estamos profundizando. Acabamos de lanzar en el fondo una herramienta que permite a cada emprendedor cuando llegue y sube una factura, que le arroja la probabilidad de recupero. ¿Y por qué? ¿Cachai? ¿Por qué tengo un 10%? Cuando antes en verdad hablábamos de una tasa como tú tenías entre un 30 y un 40%, y por hoy día le podemos decir tienes un 14%. ¿Cachai? ¿Y por qué? Porque antes de que tú le vendieras a esta empresa, ponte tú, ya tenía boletín laboral o tenía información en el boletín comercial, etc. Entonces, no revisaste antes de darle crédito y eso es un error. Te recomendamos para la próxima no hacerlo, ¿cachai? Tocaste un tema muy, muy clave, que es como a los emprendedores nos encanta como la primera parte de cuando lanzáis algo nuevo, pero después la curva va así, pues cóncava. Entonces, de alguna manera, necesitáis mucho más esfuerzo para una mejora visible, porque en el tiempo te das cuenta que son mini mejoras que componen en algo muy grande, pero luego del product market fit a la hiperespecialización, después se vuelve una tarea en que lleváis mucho tiempo resolviendo el mismo problema y mega optimizando tuerca. Pero un poco se trata de eso, los artistas o los músicos que de repente uno cree que les baja la inspiración del cielo para sacar una cuestión, es sentarse todos los días a pintar la cuestión, el detalle del detalle de la cuestión chiquitita y como enamorarse de una cuestión que no es tan glamorosa. Exacto. ¿Cómo han manejado esa tentación ahora? Porque siempre hay tentaciones, pues aparece un producto y uno dice, oh, me gustaría hacer esto con mi data, como lo que dijiste tú, o me gustaría... ¿Cómo manejar lo que igual tiene? conversa súper bien con lo que estaban haciendo también. Como uno podría decir y ser lo que intentaban con Faro también. Bueno, hay análisis conmigo. O sea, como te equivocaste, para la próxima vez, ¿cómo lo hago? Entonces,
ahí entra la tentación de tengo la data para avisarle previo y se pueden hacer un montón de cosas. Claro, pero es muy distinto, Pablo, y es súper bueno el punto que tocaste, porque es muy distinto que tú pretendas desarrollar un nuevo producto y transformarte en una empresa de datos cuando no lo eres, Claro. a meter dentro de tu producto la data como un valor agregado, ¿cachai? Y veamos si... Y ahora vamos a ver qué tan valorado es eso. O sea, vamos a ver cuánto movió la aguja del NPS, ¿cachai? Claro. O sea, porque nosotros somos freak del NPS, estamos siguiéndolo todo el rato y tenemos una aspiración súper alta de ser world class y qué sé yo. Y en un lugar que es complejo porque la expectativa es recuperar, y si no recupero, me enojo. Como. Exacto. Entonces, bueno, de hecho tiene que ver, o sea, esta incorporación de data. Quizás se hizo todo bien y no recuperé y te evalúo mal. Exacto. Y en esta cuestión, justamente, lo que se logra con la data y con no sé, pues, son más de 100.000 empresas que han sido como declaradas morosas, ya es un chorro de data que nos permite como tener mayor predictibilidad, ¿cachai? Claro. Entonces, toda esa data tú la pones en juego del seteo de expectativas del gallo. Entonces, cuando entró, ahora no espero un 40 o un 30%, si estaba quemado, ¿cachai? Claro. Le van a decir, compadre, tenía un 5 por estos red flags, aquí tenéis 1, 2, 3, y le Pero explicáis... se lo decía antes de que tome el producto. No, cuando ya subió la factura, en el fondo pasa el proceso de validación. Ah, y bueno, todo, claro, ya, sí. y en su dashboard ahora le aparece una tasa de recupero y esa tasa de recupero... Bueno, claro, porque no le cobráis antes. No, pues, sí, sí, gratis, pues, claro, gratis. sí, claro. O sea, de Obvio, si hecho, no recupera, no paga, de hecho nos cuesta porque para eso Sí. le pegamos al boletín comercial, ¿cachai? Le pegamos un informe comercial al boletín comercial que se lo regalamos a este gallo para ver si la empresa tenía datos en otros lados, ¿cachai? Y con esas expectativas, esperamos que con esas expectativas más seteadas, en donde aprovechaste la oportunidad para educarlo también, de decirle, weón, no revisaste el boletín comercial antes, te demoraste, weón, 2 años Claro. y resulta de que no te podéis demorar más de 90 días, ¿cachai? Y una serie como de consejos prácticos, puta, transformarte como en amigo. Voy a hacer todo, a pesar de que tenía un 5% de probabilidad de recuperar, igual te voy a ayudar. Te voy a atender como si Voy- tuviera un y 100. voy a hacer todo lo posible. Voy a jugar el partido al único vaso. Exacto, pero no esperéis que haga un milagro, Claro. ¿cachai? Entonces, eso por un lado, es como profundizar en el producto. Estamos con el producto de publicación que hubo un tema, una caída importante de un player a principios de año, no quiero dar nombre, no me gusta hablar mal de la competencia, y eso gatilló que mucho factoring en el fondo nos fuera a buscar, ¿cachai? Nosotros somos una empresa que no tiene como equipo de venta, lo poco que se vende, digamos, como somos yo y la Belén, y nos fueron a buscar factoring y en el fondo a partir de esa búsqueda hemos ido creando un producto de publicación para los factoring que está muy entretenido. O sea, usted está buenísima, onda, y es muy entretenido el proceso porque lo vais construyendo con el feedback de ellos, estamos armando dashboards, y tratando de quedarte con el 80-20 para que en el fondo sea un producto rico. Y la tercera cosa que estamos haciendo muy relevante tiene que ver con integraciones. Espero que no se enojen de que van a dejar de ser los únicos en un poco, pero nuestra misión está en el fondo disponibilizar el servicio lo más a la mano posible, y por ese lado se vienen ahora 2 integraciones monumentales que ya en su momento las vamos a comunicar. Bien. Oye, no sé si hay más preguntas, chiquillos, Chris. Estamos en tiempo. así que- Estamos ya. Estamos con el tiempo. Así Vamos que vamos con la sección SAS. de cierre. Recomienda un SAS. Aparte de UDM. Aparte de. Va a ser bien fome la recomendación, pero tiene que ver con que para mí fue muy útil el día que lo implementamos, que fue la implementación de Slack. Y básicamente no por lo bacán que sea Slack con la funcionalidad ni nada, sino que porque permitió separar el WhatsApp del trabajo. Y me da la libertad de poder escribir a las 12 de la noche a alguien y ese alguien, si tiene el Slack prendido, bacán o no, pero no estáis mandando un WhatsApp metiendo o molestando a tu gente un fin de semana.
o viceversa, o te molestándote a ti, y el que quiere está metido en Slack, y yo creo que cumple un rol muy choro en respetar el espacio privado de los equipos. Así que Sí, tenemos harto desafío por delante, pues se puede mega configurar, pero hay que trabajarlo, pero sí o sí, ya marcar la distancia entre WhatsApp y Slack es increíble. Oye, buenísimo. Muchísimas gracias, Alejandro. Quedó harto ahí para seguir conversando, pero queda la invitación desde ya para otro capítulo, quizás. feliz, compadre. La vuelta aquí al Muy entretenida la conversa, así que feliz de venir de nuevo, si no guateamos en el rating. No miramos el rating. Oye, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao. Esto es Locos por el SaaS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Cris y Félix. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juan Valdés. Zapping. Este es un espacio presentado por Dumint.